Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este bonito gorro. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 100 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Las unimos en la primera con un punto deslizado para cerrar y nos va a quedar un pequeño círculo o argolla. Levantamos una cadena, esta no va a contar, y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos bajos. Sacamos la hebra, hacemos 1, 2, 3 y así hasta completar el total de 16. Cuando completemos todos los puntos, lo vamos a unir en la primera cadena con punto deslizado para cerrar las vueltas. Nos va a quedar como un círculo. Hacemos una cadena de altura y giramos, porque este es el lado del revés, este es el lado del derecho. Tomamos, colocamos la hebra por encima de nuestro dedo de esta forma, solamente metemos el dedo. Tomamos la primera cadena, metemos el gancho y tomamos la parte de atrás, esta que ven, de la hebra, y la pasamos. Ajustamos el tamaño de nuestro dedo, lo retiramos y hacemos el punto. Nos va a quedar una argolla en la parte de atrás. Vamos a la siguiente cadena, metemos el gancho, tomamos la parte de atrás de la cadena, la sacamos hacia el frente y ahora ajustamos la hebra al tamaño del dedo. Esto es para que todos nos queden del mismo tamaño. Retiramos el dedo, hacemos el punto. Siguiente, metemos el gancho, tomamos la parte de atrás, la llevamos, la ajustamos, retiramos el dedo y cerramos con el punto bajo. Y aquí tenemos 3 argollas, una por cada cadena. Así vamos a hacer toda la vuelta. Una vez lleguemos al final, así es como se ve por la parte de abajo y así por la parte de encima. Vamos a unir en la primera cadena con punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena y giramos. En ese mismo punto vamos a hacer aumento, es decir, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. La cadena no cuenta, ya tenemos el primer aumento. En la siguiente cadena hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Y esto lo vamos a repetir hasta el final. Por cada una de las cadenas de la base vamos a hacer un aumento en cada uno. 1 y 2 en el mismo lugar hasta terminar toda la vuelta. Terminando la vuelta de puntos bajos, lo vamos a unir en la primera cadena con punto deslizado para cerrar esta vuelta. Esto se compone de una vuelta con argollas o bucles y una vuelta de puntos bajos. Levantamos una cadena de altura y volvemos a girar porque queremos que nos queden todos los bucles del mismo lado. Tomamos en la primera cadena, colocamos el gancho, la parte de atrás, sacamos, ajustamos al dedo, retiramos el dedo y hacemos el punto. Siguiente, tomamos la parte de atrás del dedo, la ajustamos y hacemos el punto bajo y ya nos va quedando la segunda vuelta de bucles. Tercero, sacamos, ajustamos al dedo y cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, volvemos a unir en la primera cadena con el punto deslizado y levantamos una cadena. Así nos va quedando. Ahora volvemos a repetir la vuelta de puntos bajos y vamos a seguir la misma secuencia que se siguen en los gorros, aumentando. Giramos. En ese primero vamos a hacer un punto. Ahora corresponde un punto y un aumento. Ya tenemos el punto, en el siguiente hacemos el aumento. 1 y 2. En el que le sigue, solo 1. Y en el siguiente volvemos 1
y 2. Terminamos la vuelta aumentando un punto solo y un aumento, luego repetimos esta vuelta de los bucles. En la siguiente vuelta serán 2 puntos solos y un aumento. Los aumentos siempre van a ser en esta vuelta de puntos bajos. Los bucles se van a mantener dependiendo de la cantidad que hayan hecho en los puntos. Después de esta vuelta, que es un punto y un aumento, viene 2 puntos y un aumento, luego 3 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento, y así dependiendo del tamaño que vayan a necesitar. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en este caso son aproximadamente 18 centímetros de diámetro, que es el tamaño para una persona adulta. Lo pueden contar aquí en la parte de atrás, que es mucho más fácil, o del revés, ya que en esta que tenemos las argollas es más difícil. Solamente lo giramos en esta forma. Hicimos la primera vuelta de puntos, luego un aumento, aumentos en todos, luego un punto y un aumento, 2 puntos y un aumento. Terminamos con 6 puntos solos y un aumento. De aquí en adelante solamente vamos a hacer punto sobre punto. Ya no vamos a aumentar ni reducir. Solamente mantenemos punto sobre punto. En la siguiente vuelta hacemos lo que sería un bucle encima de cada una de las cadenas. Volvemos a repetir punto sobre punto y bucle hasta terminar el tamaño deseado. Una vez hemos completado ya el tamaño deseado, así es como se ve, y así por la parte de adentro es reversible. Lo pueden usar de cualquiera de las dos formas. Este mide aproximadamente unos 18 centímetros. Pero cada uno lo debe de probar en su cabeza hasta donde lo quiere, si encima de las orejas o cubriendo sus orejas. También pueden hacerle un borde, terminar con puntos bajos, pero a mí me gustó más que quede con esta vuelta de los bucles. Ahora solamente nos va a quedar hacer el nudo y cortar la lana. Pasamos el hilo por dentro de la última argolla. Podemos hacer un par de nudos para que no se suelte. Cortamos la lana un poquito larga y la vamos escondiendo por dentro. Esto es mucho más fácil porque si un día queremos deshacerlo o hacerle algún arreglo, es mucho más fácil si tenemos el trozo de lana en la parte de adentro. Así es como se ve. Ya listo. También lo pueden decorar con cualquier tipo de flor, pero de esta forma se ve muy bonito. Ya les voy a mostrar terminado. Ya listo, así es como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.